Antes del diluvio, cuando la tierra aún conservaba recuerdos del Edén, una generación diferente caminaba entre los hombres. Se les llamó Nefilim, gigantes nacidos de alianzas prohibidas, guerreros capaces de derribar muros, cazadores que se enfrentaron a bestias sin armas, constructores que alzaron inmensas piedras para exaltar su propia gloria. Su poder fascinaba, pero su presencia presagiaba peligro. Esta es la historia de cómo estos antiguos hombres valientes cambiaron el rumbo de la humanidad y cómo el Creador decidió intervenir antes de que todo fuera consumido. Pero antes de que estos gigantes pudieran dominar los valles y los corazones de los hombres, algo tenía que suceder. Para comprender el origen de los Nefilim, debemos remontarnos al principio, cuando las primeras familias intentaron reconstruir sus vidas fuera del Edén. Entre el duelo por la sangre de Abel y la lucha de Caín por dejar su huella, la humanidad dio sus primeros pasos en un mundo ya manchado por la culpa. Un paisaje silencioso que, sin saberlo, allanó el camino para las fuerzas que lo cambiarían todo. Imagina un mundo aún joven, pero ya marcado por profundas cicatrices. El jardín donde todo comenzó quedó atrás, rodeado de querubines que custodiaban el camino de la vida. La tierra, recién salida de las manos del Creador, ahora soportaba el peso de la primera sangre humana derramada. Después de que Caín mató a Abel, el silencio cayó sobre el valle. La Escritura en Génesis 4:16 cuenta cómo dejó la presencia del Señor y se fue a vivir a una región llamada Nod, al este del Edén. Allí, el suelo era duro y el viento parecía recordarle cada decisión que había tomado. Aún así, Caín no se dio por vencido. Tomó por esposa a una pariente, el texto no revela su nombre, y nació un hijo. Génesis 4:17. El niño fue nombrado Enoc. Este no es el mismo Enoc que más tarde caminó con Dios. Este fue el fruto del intento de Caín de comenzar de nuevo después de su exilio. Queriendo demostrar que podía construir algo duradero, Caín construyó una ciudad y la bautizó con el nombre de su hijo. Cada piedra colocada parecía indicar que el juicio no le impediría dejar un legado. La historia de la humanidad aprendió, desde muy temprano, a buscar la estabilidad incluso con el corazón roto. Los descendientes de Caín trajeron nuevas expresiones de creatividad. Génesis 4:19. Menciona a Lamec, quien tomó 2 esposas, Ada y Sila. De su familia surgieron hombres hábiles. Jabal se convirtió en padre de los que habitan en tiendas y pastorean rebaños. Génesis 4:20. Jubal, citado en Génesis 4:21, fue pionero en la música, creando sonidos con arpas y flautas. Tubal-Caín, mencionado en Génesis 4:22, dominaba el trabajo del bronce y el hierro, moldeando herramientas y utensilios. También se habla de Naamá, hija de Sila, cuya gracia fue recordada entre el pueblo. Estas habilidades demostraron que, incluso después de la caída, el Creador permitió que los dones florecieran. La vida cobró ritmo con rebaños, melodías e instrumentos de viento. Pero a medida que las manos humanas aprendieron a construir, los corazones comenzaron a inclinarse hacia el orgullo. La belleza y el ingenio, que podían inducir a la gratitud, comenzaron a alimentar la vanidad. A lo lejos, sin embargo, algo más operaba, algo que los hombres no percibían. Mientras Caín construía muros y sus hijos inventaron nuevos oficios, otra realidad los observaba. En el reino invisible había quienes habían sido creados para la luz, pero decidieron abandonar su posición. El texto sagrado, más adelante, en Génesis 6:1-4, hablará de los hijos de Dios que bajaron a la tierra, seducidos por la belleza de las mujeres. Esta sombra comenzó a cernirse sobre la historia, allanando el camino para personajes cuya fama se extendería por generaciones. Los Nefilim. El escenario se estaba preparando. Por un lado, las familias intentaban cultivar la tierra y organizar sus vidas. Por otro, se acercaban fuerzas ocultas, dispuestas a corromper lo que aún conservaba vestigios del Edén. El mundo parecía adquirir mayor destreza, pero también se volvió vulnerable a un poder que buscaba dominar el corazón humano. Pronto, la línea entre el progreso y la perdición se desdibujan,
y la historia daría un salto hacia épocas de aparente gloria y profunda oscuridad. Pasó el tiempo, y el recuerdo del Edén comenzó a desvanecerse en las conversaciones alrededor de las fogatas. La generación de Set conservó cierta reverencia, reuniéndose para invocar el nombre del Señor, como se cuenta. Génesis 4:26. Pequeños grupos cantaban, oraban y transmitían las historias de Adán a sus hijos. Había esperanza, pero también distracción. La tierra ofrecía cosechas. Las ciudades de Caín ofrecían instrumentos, metales y festines. Cada uno parecía seguir su propio camino. Es entonces cuando Génesis 6:1-4 introduce un relato que cambia el tono de la historia. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que eran hermosos y tomaron esposas entre todas las que eligieron. Estos hijos de Dios eran ángeles que habían abandonado el lugar que el Creador les había dado. Seducidos por la belleza de las mujeres, traspasaron la frontera entre lo celestial y lo terrenal, corrompiendo el propósito divino. Los escritos antiguos recuerdan este episodio. Judas 6 menciona ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su morada. Segunda de Pedro 2:4. Recuerden que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los confinó a prisiones de oscuridad. Lo que parecía imposible, la fusión del mundo invisible con el visible, ocurrió ante los ojos de la humanidad, aunque pocos comprendieron el alcance de esa rebelión. De estas uniones nacieron seres descritos como poderosos hombres de la antigüedad. El término preservado por generaciones fue Nefilim. La palabra evoca una caída, pero también grandeza física. Destacaron por su estatura, fuerza e inteligencia. No eran solo hombres corpulentos, eran líderes que influyeron en culturas, impusieron leyes y moldearon la forma en que la gente concebía el poder. Las aldeas comenzaron a contar historias de sus hazañas. Hablaban de guerreros capaces de derribar muros, de cazadores que se enfrentaban a bestias sin armas, de constructores que erigían inmensas piedras para exaltar su gloria. Los niños aprendían sus nombres incluso antes de saber hablar del Creador. La fascinación por los Nefilim se extendió como la pólvora. Algunos los veían como protectores, otros como dioses, pero donde establecieron su dominio, la violencia y la corrupción crecieron. Las canciones que antes celebraban la gratitud comenzaron a glorificar la fuerza bruta y los logros personales. Las herramientas, antaño hechas para cultivar la tierra, se transformaron en armas. Los festivales se convirtieron en competencias de lujo y sensualidad. Los asentamientos más pequeños se vieron obligados a servir a los más fuertes. Los Nefilim exigieron tributo, erigieron altares en su honor y enseñaron que el placer y el poder eran más importantes que la justicia. Génesis 6:5 describe el resultado. Vio el Señor que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. El versículo 11 refuerza: la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. No se trataba de un grupo aislado, era un sistema que involucraba a casi toda la humanidad, impulsado por el orgullo, el deseo y la fuerza desenfrenada. Pero tras las hazañas y la belleza se escondían grietas. Los gigantes, aunque impresionantes, estaban aislados de la fuente de la vida. Con cada nueva generación, se volvían más crueles, más sedientos de dominio. Familias enteras sufrieron bajo sus manos. Los altares dedicados al Creador fueron reemplazados por monumentos a los héroes de la época. Y mientras el mundo los aplaudía, el cielo veía sembrarse las semillas de la destrucción. Aún así, no todos se doblegaron. Hubo corazones que, incluso con miedo, siguieron buscando al Señor. Voces bajas insistían en que el verdadero poder residía en la fidelidad al Creador, no en la fuerza de los Nefilim. Esta minoría, sin embargo, parecía cada vez más pequeña ante el avance de una cultura marcada por el orgullo. El drama estaba preparado. La tierra prosperaba con ciudades e inventos, pero estaba gobernada por manos que no conocían límites. La violencia inundaba los campos y las calles, y, sobre todo, un Dios justo observaba.
listo para intervenir antes de que el mal consumiera todo lo que aún podía salvarse. Pasaron los años, y lo que comenzó como mera curiosidad por los hombres poderosos se convirtió en dominio absoluto. Los Nefilim dejaron de ser figuras admirables para convertirse en señores de tierras, ríos y ciudades. Cada aldea tenía su propia historia de opresión. Tributos cobrados por la fuerza, familias subyugadas, cosechas robadas antes de que maduraran. El miedo era la moneda que sustentaba su poder. Se erigieron monumentos colosales para conmemorar sus nombres. Se erigieron bloques de piedra en las orillas del valle, donde los escribas registraron hazañas de guerra y caza. Los niños aprendieron, desde pequeños, a repetir leyendas sobre la valentía de estos gigantes, mientras que la reverencia al Creador desapareció casi por completo. Las plazas se llenaron de imágenes que imitaban sus rasgos y se ofrecían sacrificios para ganar su favor. La vida cotidiana se volvió frágil ante tal arrogancia. Pequeños asentamientos fueron desplazados para dar paso a fortalezas. Quienes se resistieron fueron arrastrados a la servidumbre. Lo que antes era música que celebraba la vida, ahora servía para exaltar victorias sangrientas. Los festivales se mezclaron con oscuros rituales, donde la pureza y la justicia se consideraban debilidades. La violencia dejó de ser la excepción y se convirtió en la vía más rápida al prestigio. Los jóvenes fueron entrenados para complacer a sus jefes, aprendiendo que el poder valía más que la compasión. Las mujeres eran vistas como premios, los ancianos, descartados, el ganado, explotado sin miramientos. La tierra, que había sido creada para ser cultivada, estaba cansada de la brutalidad humana, pero había ojos que veían más allá de la superficie. El Señor observó un paisaje donde casi todo se había corrompido. Vio los corazones de hombres y mujeres aplastados bajo el peso del orgullo de quienes deberían haber servido, no dominado. Vio familias escondiendo a sus hijos para protegerlos de la ira de los poderosos. Vio semillas de bondad sofocadas por una cultura de orgullo. Entre tantos nombres grabados en piedra, un hombre sencillo comenzó a destacar. No tenía estatura gigantesca ni ejércitos a su disposición, pero poseía algo inamovible: integridad. Mientras los Nefilim multiplicaban la violencia, él caminaba de forma diferente, preservando el respeto por el Creador. Su nombre era Noé. La mirada de Dios se posó en aquel hombre y halló espacio para un nuevo comienzo. Mientras los líderes celebraban su propia gloria, el Todopoderoso urdía en silencio un plan para salvar lo que aún podía florecer. El mundo lo desconocía, pero la historia estaba a punto de entrar en su momento decisivo. Se anunciaría el juicio, y con él, la promesa de preservación para quienes confiaran en la voz del Señor. Mientras la violencia y el orgullo dominaban las ciudades, un hombre vivía de forma diferente. Noé trabajaba en el campo con sus hijos, cuidaba de su familia y mantenía su corazón inclinado hacia el Creador. No poseía la estatura de los Nefilim ni el aplauso de las multitudes, pero tenía algo más valioso: un carácter recto. Su vida tranquila contrastaba con el tumulto de la época. El Todopoderoso, al observar la propagación de la maldad, decidió purificar la tierra. Llamó a Noé y le reveló el plan. Un diluvio cubriría el mundo, pero habría una salida para quienes confiaran en su palabra. Era hora de preparar un gran barco. El Señor describió la estructura: madera robusta, varias divisiones internas, paredes selladas para contener las aguas. Su tamaño era inmenso, lo suficientemente grande como para albergar personas y animales. Noé recibió sus instrucciones y valientemente se puso a trabajar. Escogió los árboles, cortó los troncos, preparó la madera y marcó las vigas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, le ayudaron diligentemente, aprendiendo cada medida. El arca creció lentamente, llenando todo un valle. Cada golpe del hacha era un testimonio silencioso de fe. Pronto, la gente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los hombres se acercaron, riendo, preguntando si Noé pretendía navegar por tierra firme.
Las mujeres se burlaron, diciendo que la familia había perdido la cabeza. Incluso los Nefilim acudieron a ver la construcción. Algunos observaban con desprecio, otros con ira, pues no soportaban ver a nadie confiar en algo superior a su poder. Uno de ellos incluso amenazó con destruir el barco, pero se rindió ante la firmeza de Noé y sus hijos, quienes custodiaban la construcción con determinación. Pasaron los años, y el arca quedó terminada. Tenía 3 pisos, un techo que dejaba entrar la luz y una puerta lateral lo suficientemente amplia como para que entraran los animales. El interior estaba organizado con compartimentos, espacios para comida, semillas, herramientas y nidos. Era más que un refugio, era un símbolo de que Dios preservaría la vida. Entonces, el Creador le ordenó a Noé que reuniera representantes de cada criatura, parejas de cada especie y de los animales puros, 7 parejas. La escena fue impresionante. Cabras y ciervos descendieron de las montañas, lobos y zorros vinieron de los valles. Las aves cruzaron el cielo en filas. Animales salvajes, domésticos e incluso pequeños insectos parecían obedecer una orden invisible. La gente observaba con asombro, pero aún así, sus corazones se endurecieron. Cuando todo estuvo listo, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron en el arca. Muchos rieron, otros golpearon las paredes y algunos intentaron echar un vistazo dentro. Pero entonces, solemnemente, la pesada puerta se cerró, no por manos humanas, sino por el Señor mismo. Un silencio inquietante invadió el valle. Al principio, solo nubes oscuras cubrían el cielo. Algunos decían que era una simple tormenta, pero pronto la lluvia arreció. El agua empezó a correr por los senderos, empapando el suelo. Los arroyos se convirtieron en ríos, manantiales subterráneos brotaron, elevando el nivel del agua. Las casas de piedra fueron invadidas, los graneros arrasados. La gente buscó terrenos más altos, mientras los gritos resonaban por todas partes. Los Nefilim intentaron resistir. Algunos levantaron troncos para flotar, otros treparon rocas, confiando en su propia fuerza. Pero ninguna habilidad pudo vencer la furia de las aguas. El orgullo, antes celebrado, se convirtió en desesperación. Pueblos enteros clamaron por ayuda, pero la puerta del arca permaneció cerrada. Dentro de la barca, la atmósfera era diferente. Los animales se acomodaban en sus lugares. Las semillas se almacenaban cuidadosamente. Una familia silenciosa se sustentaba en la certeza de la fidelidad del Creador. Cada trueno les recordaba que la promesa se estaba cumpliendo. Las aguas juzgaban, pero también preservaban un futuro. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las montañas quedaron cubiertas, las aldeas desaparecieron, los monumentos erigidos por los gigantes se disolvieron bajo las corrientes. La era de los Nefilim llegó a su fin. Su gloria, sus canciones, sus hazañas, todo quedó sepultado junto con la violencia que habían causado. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, dentro del arca permaneció la semilla de un nuevo comienzo. El Creador había preservado la vida en medio del juicio. La historia no terminaría en destrucción, sino en la promesa de un nuevo comienzo para quienes eligieran confiar en la voz del Señor. Cuando las aguas retrocedieron y el arca reposó a salvo, un nuevo silencio cubrió el mundo. La era de los Nefilim había llegado a su fin. Los gigantes, sus cantos de poder, sus altares y monumentos habían sido aniquilados por las corrientes del diluvio. Solo quedaba de ellos el recuerdo, una advertencia grabada en la historia de que ningún poder puede resistir cuando desprecia al Creador. A lo largo de los siglos, la memoria de estos seres ha adquirido diferentes nombres en las tradiciones de muchos pueblos. Algunos hablaban de titanes, otros de héroes semidivinos, guerreros de inmensa estatura. Leyendas de colosos y constructores de ciudades surgieron en regiones lejanas, como pálidas sombras de un episodio real, preservado en las Escrituras. Génesis 6, 1-4. Cada mito lleva ecos de aquella antigua rebelión, pero ninguno de ellos lleva el peso de revelación que ofrece la Biblia. Existieron porque hubo una frontera violada, un momento en que seres creados para la luz
decidieron descender y corromper lo que Dios había hecho. Hoy en día, arqueólogos, investigadores y curiosos intentan descifrar pistas, inmensas piedras, ruinas que desafían explicaciones sencillas, leyendas sobre hombres enormes. Estas señales alimentan preguntas, pero no reemplazan el mensaje central. Tras cada vestigio, se esconde la verdad espiritual de que el orgullo y la violencia siempre conducen a la ruina. Los relatos actuales, las teorías que circulan, pueden despertar interés, pero sobre todo, sirven como recordatorio de que la arrogancia humana tiene un límite. La historia de los Nefilim no se trata solo de grandes seres. Se trata de corazones que decidieron desafiar el mandato del Altísimo. Es un llamado a la vigilancia. Cada vez que la humanidad intenta vivir sin referencia al Creador, repite algo de esa antigua insubordinación. La gracia que salvó a Noé sigue siendo la única respuesta capaz de liberarnos del destino que azotó a los gigantes. Así, al concluir esta narración, resuena un llamado: que cada generación aprenda del pasado, que una fe sencilla y obediente, como la de Noé, prevalezca sobre la tentación de buscar un poder ilimitado, porque, por muy seductores que parezcan los mitos, lo que permanece es la verdad de que el Señor gobierna sobre todo, y su misericordia se ofrece a quienes eligen andar por los caminos de la luz.